Les propongo ahora en esta meditación, para seguir profundizando en esta realidad del resucitado, en esta realidad de nuestra vida que vivimos con el resucitado. Y como digo, lo que me interesa o lo que deseo ofrecer, ya después le dejo al Señor, Él es el que sabe verdaderamente lo que necesita cada una de ustedes, pero lo que deseo es que entiendan, que comprendan lo que significa vivir con el resucitado. Porque no es que ustedes tienen que vivir, no, es que llevan desde que nacieron, están viviendo con el resucitado, con el único resucitado, con el único Cristo, con el único Dios hecho hombre que existe, el resucitado. Entonces se trata de entender que yo estoy viviendo con Él. Aunque parezca que hay mucho que trabajar y que no soy buena y que no estoy bien y que estás con el resucitado. Y que logres ir poco a poco entendiendo que eso es el resucitado y que no se puede pretender más de lo que ya el resucitado está haciendo con ustedes. Quizás ustedes puedan abrir un poquito más su corazón a Él, eso sí. Y para ello, pues ayuda a ver con claridad ciertas cosas, y es lo que le pedimos al Señor en las meditaciones, en el diálogo con Él. Si en la meditación anterior, donde vimos ese encuentro de María Magdalena y de los apóstoles con el resucitado, y lo que más recalcábamos, aunque todo va mezclado, es la virtud de la fe. En esta escena que vamos a meditar ahora, que es muy querida, quizás es la más hermosa también, pero bueno, eso depende de sensibilidades, que es la de Emaús, los discípulos de Emaús, lo que deseo recalcar es la virtud de la confianza en nosotros, como fruto y cómo se da, cómo existe en relación al resucitado. Ya hemos hablado de esta virtud, dedicamos una meditación a hablar más o menos, casi toda ella, sobre la confianza. Pero vamos a ver también ahora aquí algunos aspectos de esta virtud de la confianza en Cristo resucitado. La escena de los discípulos de Emaús se encuentra en el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, a partir del versículo 13. Aquel mismo día, dos de ellos iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 60 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús de Nazaret, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado
pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles, que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Llegaron cerca de la aldea donde iban, y él simuló que iba a seguir caminando. Pero ellos lo apremiaron diciendo: quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose en aquel momento se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Bien, vamos a tratar de desentrañar tantos detalles que ustedes seguro que ya han meditado tantas veces en este pasaje de Emaús. Realmente este pasaje es curioso y hasta cierto punto pues propicia, al menos quizás porque yo soy demasiado orgulloso, propicia un poquito reírnos de estos discípulos. Pero claro, el punto es que después de reírnos de ellos, no nos queda más remedio que reírnos de nosotros mismos. Y yo creo que por eso es verdaderamente importante profundizar en esta realidad. Estos discípulos son discípulos del Señor. No importa tanto que si fueron de los 72, el hecho es que conocían muy bien al Señor. Conocían muy bien al Señor, estaban muy al tanto de todo. Bueno, pues ellos no eran de Jerusalén y sin embargo estaban informados de todo. Es decir, se ve que estaban muy cerca a los apóstoles, porque sabían todo. Sabían lo de las mujeres, sabían lo de los apóstoles que fueron al sepulcro, lo sabían todo. Entonces son personas, seguidores muy cercanos del Señor, muy cercanos del Señor. También ustedes son mujeres, discípulas del Señor, muy cercanos a Él, que lo conocen, lo aman, lo aprecian, todo lo que ustedes quieran. Pero estos discípulos dicen: esperábamos. Es decir, cuando dicen esperábamos, significa ya no esperamos. Nosotros esperábamos que este fuera el Mesías. Significa que ya no esperan. Y esto es lo que nos pasa muchas veces a nosotros. Esperábamos. Es que yo esperaba que la vida religiosa fuera. Es que yo esperaba que la vida contemplativa. Es que yo esperaba que las superioras fueran. Es que yo esperaba que la comunidad y mis hermanas serían. Es que yo esperaba que, en fin, esto de ser esposa de Cristo pues era
era pues eso, comer perdices y ser felices. Y me di cuenta que sí, soy feliz, pero y esto nos pasa a nosotros. Habrá momentos donde el esperaba sea más profundo. En otras ocasiones pues es un poco más superficial y llevamos la cosa adelante. Pero el hecho es que esta situación que viven ellos lo vivimos de un modo más o menos ordinario nosotros. Como que de un modo u otro esto no era lo que yo me había ilusionado, lo que yo me había imaginado. Como que, la verdad, Padre, que yo recuerdo cuando profesé, qué feliz era, qué contenta era. No, si estoy bien, Padre, no, si no estoy pensando en marcharme, pero no es eso ya que yo vivía. Ya digo, es que ordinariamente, lo ordinario de nuestra vida es, yo esperaba. Luego hay momentos concretos donde verdaderamente la confianza se hace muy dura. Bien, como he dicho, lo que quiero es que nos demos cuenta cómo el Evangelio habla de nosotros. Sí, en esos personajes, pero habla de nosotros. Luego, en estos discípulos hay también cosas que la verdad, digo, llaman la atención, pero es que lo mismo nos pasa a nosotros. Lo dice muy claro el Evangelio. Ellos sabían que Jesús era un profeta en obras y palabras. Lo sabían, lo dicen ellos, no me lo estoy inventando yo. Ellos recuerdan claramente la promesa que había hecho de que iba a resucitar al tercer día de su muerte. Lo sabían, lo dicen ellos. Ellos sabían que las mujeres no habían encontrado el cuerpo de Jesús. Lo sabían, lo cuentan ellos. Ellos sabían que también Pedro y Juan habían ido y que no encontraron el cuerpo. Bueno, entonces, como yo digo, 2 más 2 son 4. Sí, claro, Padre, claro, obvio. 2 más 2 son 4, sí. Oye, qué bueno. Oye, ¿cuántos son 2 más 2? 3 y medio. Pero no habíamos dicho con 4. ¿4? Ah, sí, 4. Bueno, entonces, ¿cuántos son 2 más 2? 3 y medio. Pues esto es lo que les pasa a estos discípulos. Que lo ven, lo tienen claro, pero hay un no sé qué que no les permite decir a resucitar. Pero no solamente no les permite decir, es que actúan en contra, porque ellos están diciendo que estamos en el tercer día. Oye, pues si ha dicho que 3 días, pues espérate 3 días, al menos por respeto. Espérate 3 días. No, ya nos vamos. Y esto, hermanas, lo digo, es que no es que seamos malos, es que somos criaturas. Nos pasa lo mismo a nosotros. Ya lo he puesto en ejemplos. No, si yo sé que el Señor sí está en cada uno de mis hermanas. No, si yo lo sé que todos somos criaturas. No, si yo lo sé que esa hermana es muy buena. Sí. Pero esto es imposible, eso es imposible. ¿Y por qué nos cuesta tanto cuando Cristo nos ha advertido, nos ha dicho? Ya digo, y aplíquenlo a la obediencia, y aplíquenlo a las dificultades en la oración, aplíquenlo a las distracciones. ¿Cuántas veces no les habrán dicho que la distracción, bueno, es que me sigo distrayendo mucho? Pues sígase distrayendo mucho. Pero haga oración, esté en la oración. Y lo sabemos y hay un no sé qué, nuestra realidad criatural, que no nos permite aceptar con totalidad lo que sabemos por la fe. Lo que conocemos, afirmamos y decimos a los demás,
Porque luego muchas veces pasa eso. ¿Cuántas veces a mí en dirección espiritual la gente me dice, padre, si eso es lo que yo digo a los demás, pero es que yo... Sí, así es. Pero eso es porque... No es porque eres terca, no porque eres soberbia, no porque eres... No, es porque eres criatura. Y nos cuesta aceptar lo que creemos. Nos cuesta aceptar lo que sabemos. Nos cuesta. Bien, pues veamos estos discípulos que eres tú y tu compañera caminando. Y bueno, como dijimos con la Magdalena y con los apóstoles, aquí ocurre lo mismo. Y además que lo dice mucho más claro. Se presenta Jesús, pero ellos no lo reconocen. No lo reconocen. Ahí no dice que se presenta como hortelano, no lo reconocen. Y Jesús está con ellos. Y Jesús está con nosotros. Y nos cuesta reconocerlo. Sabemos que está con nosotros, pero en el día a día nos cuesta reconocerlo. Alguna vez, no sé si es porque, bueno, más bien en el pasado, no sé si es que yo os digo, bueno, para que no esté comentando estas cosas el Padre, mejor. Pero yo recuerdo que era muy común en la confesión, sobre todo religiosos, confesarse, Padre, no estoy en la presencia de Dios. Y yo en mi interior, porque no quería herir al penitente, a la penitente, pero será estúpida esta persona, no se dará cuenta que siempre está Dios con ella. Y eso nos pasa a todos. Dios sabemos que está presente en nosotros y sin embargo no estoy en la presencia de Dios. Entonces, ¿en qué presencia estás? Si Él está todo el tiempo contigo. Darnos cuenta. Y me gusta, hermanas, verles sonreír ante estos ejemplos. Y sonriendo, díganle al Señor, porque Él también se sonríe de nosotros, decirle, bueno, pues échame una mano, ayúdame. Porque de verdad son cosas que dice, pero con lo aparentemente tan sencillo que es, y sin embargo. Pero esto aplica luego a muchas cosas, hermanas. A muchas cosas. Es verdad que después el día a día tenemos que vivirlo. No es que esta comunidad está... Oye, ¿y tú sabes cómo era esta comunidad en 1897? Pues igual que ahora, con los mismos problemas. Otras caras, pero los mismos problemas. Los mismos problemas. Ah, es que no tenemos vocaciones. Pues ¿cuántos años llevan las clarisas desde que nacieron? Y mira qué problema hay. Pues Dios se encargará, si sabemos que Él se encarga. Claro, nosotros vivimos lo que vivimos hoy. Y es normal que nos preocupemos, que no logremos ver las cosas de Dios, como estos discípulos no lograban descubrir las cosas de Dios. Y quizás es por eso que no se descubre el Señor como tal. Porque de esa manera estos discípulos siguen preguntando, oye, sí, y lo que decía Isaías, oye, y luego también lo dijo Salomón, ¿verdad? Oye, y también el Salmo dice esto, y ahí andaban preguntándole. Si quizás se hubieran dado cuenta que era Cristo, pues todo era ya fiesta, bueno, hubieran dejado a Cristo en el camino y se hubieran regresado, eso es obvio, el pobre Cristo se hubiera quedado ahí, solo en el camino. Y bueno, y muchas veces es necesario no verlo, para estar anhelándolo, para estar buscándolo, aunque le tenemos al lado. Aunque le tenemos al lado. Llega el encuentro con Jesús, y yo aquí también desearía, porque este Evangelio también para eso es algo muy hermoso, que descubramos un poco cómo matices, elementos, aunque depende del Señor, el que nosotros de repente lo descubramos, algunos detalles que ayudaron, que ya lo hemos dicho, porque ya llevamos varios días en ejercicios espirituales y no se pueden decir cosas nuevas, es siempre lo mismo.
Está esa frase que tanto nos gusta: quédate con nosotros. No sabían que era Jesucristo, pero quédate con nosotros. Pidámosle eso al Señor. No le siento, me parece que está escondido, parece que no me escucha, que no me responde, pero quédate con nosotros. Quédate conmigo, Señor. Aquí tienes mi corazón. Aquí está mi celda. Quiero compartirla contigo. Quédate conmigo. Quédate. Que esa fe, aunque parece que no cree, sepa decir: quédate conmigo. Insistirle al Señor: esto es lo que quiero. Estoy enferma con dolores, pero lo que quiero es que te quedes conmigo. Estoy confundida, ofuscada, que no veo nada. Quédate conmigo. Quédate conmigo. Esa petición que ya digo, no es que por eso se va a quedar, porque siempre está con nosotros, pero el alma necesita ese anhelo de Él, ese insistir en Él. Luego hay una palabra que a mí siempre me ha ayudado mucho, porque me hace ver realmente la acción de Dios. Cuando se dan cuenta que es Cristo, ¿qué dicen estos discípulos? ¿No vibraba vuestro corazón? Y a mí me ha llamado mucho la atención eso. Vibraba, pero no lograban reconocer al Señor. ¿Cuántas veces eso es nuestra vida espiritual? Que por un lado hay un no sé qué, que me mantengo en la vida espiritual, y por otro no lo reconozco. Por una parte experimento aridez, sequedad, aburrimiento en la oración, distracciones en la oración, y sin embargo no dejo de ir a la oración. Y podemos preguntarnos: ¿y por qué? ¿Por qué ocurre esto? Sí, ¿por qué? La aridez, pero también ¿por qué sigo viniendo a la oración? Si me siento desolada, ¿qué es lo que me hace estar en la oración? Ese Dios que hace vibrar mi corazón. Ese Dios que va poco a poco, sin yo darme cuenta, preparando mi corazón y mis ojos para verlo, para descubrirlo. Pero, ¿cómo lo vas a descubrir si ya lo ves? Él te mantiene muchas veces en esa aparente oscuridad, en esa aparente dificultad, adversidad, para que tu corazón anhele y desee estar más con Él. Qué importante es entender estos aspectos de vida espiritual, y más mujeres como ustedes de tanta oración, mujeres de tanta vida espiritual. Si ustedes estuvieran felices espiritualmente, no avanzarían en su vida espiritual. Y el misterio de Dios es que nos mantiene en ese anhelo, o en esa expresión, pongan la que quieren ustedes: aridez, sequedad, desolación, que son gracias de Dios, que hacen que el alma esté con más ahínco, buscándole y buscándole. Bien, lo importante, ya lo sabemos, de la oración en nuestra vida, de la intimidad con Él, que no es el sentimiento, es estoy con Él, dialogo con Él, comento con Él con toda confianza. Y está también, indudablemente y con mucha claridad,
el aspecto de la Eucaristía. El aspecto de la Eucaristía. Como un medio que nos ayuda a estar con Él, que nos ayuda a vivir en su presencia. Indudablemente que ya digo ustedes, mujeres de mucha más Eucaristía, verdaderamente no es una alabanza, es que ustedes dedican más horas a estar ante la Eucaristía que yo, pero hay tantas cosas. Yo recuerdo que, digo esto no porque, sino para que vivamos con esa frescura la Eucaristía, ¿no? Recuerdo una señora casada que estaba comentando una dificultad que había tenido en casa, pues en esos días, como pasa también en la comunidad, pero ¿no? Que sí, problemas con los hijos y después el marido no sé qué. Y entonces me dice, padre, yo ya ese día le dije, mira, me voy un momento antes al Santísimo porque ya no aguanto más, le dijo su marido, son muy católicos, ¿no? Entonces se fue a la capilla y me dice, padre, yo llegué y le dije, mire señor, no me digas nada porque ya estoy harto. Y como me digas algo te voy a responder, así que cállate, ¿eh? Y ahí me quedé. Y después de 10, 15, 20 minutos empecé a sentir paz, empecé a sentir serenidad. Bien, es esa presencia de Dios. Y esa presencia de Dios a la que nos acercamos con nuestra realidad, con nuestra realidad. Y ahí esa señora pues se sentía eso, ¿y cuántas veces necesitamos eso en la Eucaristía? Necesitamos eso ante la Eucaristía. Ya digo, ustedes son mujeres de mucha más vida de oración, pero yo sí se lo tengo que enseñar a muchos laicos. Yo es que, yo me imagino, claro, esto es ridículo lo que digo, pero yo me imagino al Señor ahí en la Eucaristía, ¿no? Con algunas personas, ay padre, esto no es posible, porque no sé qué, no sé cuánto, yo estoy harto, señora, y el Señor, sí, pero yo es que no sé, es que mi marido, bla, 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 sí, mi pobre Cristo en la Eucaristía, que quiere decir algo y la señora no le deja, porque está después saca a su hermano, después saca al cuñado, después saca de ahí. Cuando muchas veces lo que gritamos es, Señor, tú lo sabes. Tú sabes cómo estoy ahora. Estoy de mí, a mí no me toques. Tú lo sabes. Aquí estoy contigo. Y tú haz lo que creas que necesito en este momento. Bien, pues eso pasó con estos discípulos. Y llega un momento en el que captan. Y no es ese momento, fueron todos los momentos anteriores. Esa preocupación de ellos de que qué había pasado, cómo era posible que este profeta que tanta seguridad nos daba, ya eso ha ido preparando el encuentro con el Señor. Y después la apertura y sinceridad de abrir a ese hombre con el que se encuentran las cosas. Y el estar escuchando lo que dice ese hombre. Y acoger lo que está diciendo, aunque no se entienda del todo, aunque parezca que ya es algo conocido y trillado. Y después esa actitud de quédate con nosotros. Y todo va ahí hasta el momento que Dios cree oportuno, que es el momento mejor para nosotros. Y en el que en un momento dado encuentra al Señor, descubre algo nuevo, algo que es lo de siempre, pero de repente lo veo con otra mirada, con otros ojos. Bien, pues, contemplar este aspecto. Y esto aplíquenlo a ustedes. Y de un modo u otro, aplíquenselo a ustedes. Y a ustedes. Pero también comprendan muchas veces a las otras. Bueno, pues si no lo ve, no lo ve. Pues el Señor verá cuando se lo hace ver. Cuando le mueve el corazón, cuando le hace comprender tal o cual cosa. Tenemos que estar habituados a respetar los tiempos de Dios en cada persona. Y a mí me puede parecer normal, y no lo es para nosotros. Y esto también se da en la resurrección. Ustedes piensen, por ejemplo, en una María Magdalena, que después de que si hortelano y que si no sé qué, de repente se da cuenta que es el Señor. Y llegan los apóstoles y que no le creen, que no. Bueno, y yo
tengo la certeza, aunque otros no. Bueno, pues ok, pues yo lo veré claro, que no lo ve la otra, pues tendré que respetar. Trataré de ayudar, indudablemente, pero trataré de respetar. Trataré de respetar. Y lo mismo con Tomás. Ellos estuvieron una semana tratando de convencer y no hubo modo de convencer. Hasta que Jesús llega y en el momento oportuno, Él logra que esa persona vea. Es verdad que ayudó todo lo demás. Y en ese sentido, otro aspecto que es importante, pues eso, enseguida estos discípulos van a contar lo que ha sucedido. Y eso va ayudando. Y resulta que allá ya los apóstoles también habían contado, oye, que también se nos ha parecido a nosotros. Y va la cosa. Entonces sí, nosotros no hay que callar, hay que hablar cuando creemos que tenemos que hablar. Hay que ayudar a nuestras hermanas cuando creemos que las podemos ayudar. Y bueno, y dejar que el Señor, cuando juzgue oportuno, haga ver. Entonces, hermanas, confiemos en el Señor. Si quieren ustedes esta escena de Emaús, como siempre, aplicándola, lo que les dije del abismo. Es un ir caminando, de una manera u otra, humanamente, como a base de golpes, pero nos va llevando al otro lado del abismo. Y para estos discípulos fue un golpe la muerte y la pasión de Cristo. Y fue un golpe, pues eso, de que los discípulos, la Magdalena no encontró, las mujeres no encontraron el cuerpo. Pero no encontraron el cuerpo en el sentido, no queremos que lo encuentres. No que pues si no está aquí, significa que estará en otro lugar, no, o sea, es que queremos que lo encuentres. Y como no lo has encontrado, pues mira, no me interesa. Y lo mismo con los apóstoles. Y lo mismo mientras que están escuchando la explicación de todo lo referente a Cristo. Ahí están, caminando, sin entender, pero van caminando. Y eso es la confianza cristiana. No ver, no entender, no comprender, no captar. Y sin embargo, hay algo que me dice, tengo que seguir. Tengo que ir caminando. Tengo que ir al encuentro de ese resucitado. Bien, pues, hermanas, eso es Cristo resucitado. Ese es el actuar de un Cristo resucitado. No es solamente el momento en el que se le abrieron los ojos. Todo fue un actuar de Cristo resucitado. Y eso es lo que pasa en sus corazones y en sus almas. Cristo resucitado va acompañando constantemente sus vidas. Y no nos damos cuenta que sí, pero nos acompaña. Y sabemos que nos acompaña. Y sabemos que nos está ayudando y enriqueciendo. Bien, pues sigan dialogando con el Señor, dialogando con los apóstoles, con Magdalena, con estos discípulos, para pedirle, bueno, ayúdame a entender mi vida, esa vida con Cristo resucitado.